y te propongo que vengas un día a trabajar con nosotros al hotel. Així es dirigeixen les Kellys al conseller de Treball en funcions, Chakir El Omrani. Són les netejadores d'hotel, organitzades en un sindicat des del 2018. Cada dimecres protesten davant del Departament de Treball per reclamar millores laborals, com ara la fi de la subcontractació del servei de neteja. Nosotros queremos acabar con la subcontratación de la actividad principal, que sería el hotel. ¿Por qué tiene que evadir sus responsabilidades en una subcontrata que solamente está para firmarte la nómina? Una camarera, estando en plantilla, tendría derechos sobre su estabilidad laboral, que es lo principal, y los derechos como la carga de trabajo. La Carmen es va associar a les Kellys ja fa més de 4 anys, abans que fossin sindicat. Va perdre la feina en la pandèmia, com moltes altres Kellys, però se sent afortunada perquè ha pogut trobar un altre treball. Yo estoy en el segundo ERTE y llevo desde noviembre sin cobrar, gracias a que tengo otro trabajo y ahora estoy viviendo con mi pareja. O si no, me vería como sin llegar a final de mes, como cuando vivía con mi hermano compartiendo piso, alquiler. Me levanto a las 6, salgo de casa, me tomo un café y me vengo caminando hasta aquí, hasta el trabajo. Hola. Bien. Les Kellys no són les úniques netejadores en aquestes condicions. El sindicat de neteja de la CGT també denuncia la precarietat de les treballadores als hospitals. La majoria de netejadores de l'Hospital Sant Pau estan contractades per una empresa externa, que no reconeix la Covid com a malaltia laboral. Como soy subcontrata, estoy trabajando para una empresa externa, no se me reconoce como enfermedad laboral. Y es mi caso en concreto, porque yo llevo desde el mes de marzo, que supongo que sabréis que la gente contagiada en marzo, hay mucha gente que tiene secuelas, pero a mí no se me reconoce como enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque yo tengo menos derecho que esa otra limpiadora. Más estrés, más prisa, no poder hacer la faena como quisieras, descuidarte hasta incluso de ponerte una mascarilla por las prisas. Y bueno, las conseqüències són pues, mucha gente infectada, como por ejemplo el caso mío. Un 93% del col·lectiu de la neteja està format per dones. És un exemple més de com la pandèmia ha impactat més les dones que els homes en el món laboral.